porque estaba fallando mucho el internet en la casa, ¿no? Entonces les encargo por ahí que me avisen. Espérenme un rato, ¿eh? Muy bien, pues ya empezamos a grabar. Como saben, la clase se queda por aquí grabada y también estoy subiendo los videos que hacen falta para completar la lista de reproducción en el canal de YouTube para que puedan ustedes accesar. ¿Sale? Bueno, la clase pasada nos quedamos en este asunto de pues proponer una ecuación que me ayude a entender la dependencia que tiene la constante de equilibrio de la temperatura. Acuérdense que esta constante de equilibrio es la constante de equilibrio que tengo aquí, la constante de equilibrio de las presiones parciales. Luego vamos a aterrizar a la constante de equilibrio pues de las concentraciones molares en soluciones. Ya viene, no se me desesperen. ¿Sí? Y bueno, eso sí, acuérdense que todo este rollo que estuvimos haciendo, que estuvimos trabajando, tiene su nacimiento en el cálculo del cambio de energía libre, ¿sí? Para una mezcla de gases. Yo me voy a regresar nada más rapidísimo para que se acuerden, ¿sí? Para que recuerden que cuando yo calculo el delta G, aquí está, ¿no? Cuando calculo el delta G para una reacción química, tengo que basarme en la ecuación que está en amarillo. Cuando yo sustituyo los potenciales químicos ahí, lo que tengo son las ecuaciones que vienen aquí, la 8, etcétera. Y tengo, pues, finalmente, esta ecuación que voy a remarcar ahorita, ¿sí? El cambio de energía libre Gibbs son estos que son alfa, beta, gamma y delta, pues son coeficientes estequiométricos. Y cuando yo reordeno mi ecuación, me queda, pues, esta ecuación que está aquí, ¿sí? Que es la ecuación de delta G, es igual a delta G0 más RT por esta suma y resta de logaritmos naturales, ¿sí? Utilizando las propiedades de los logaritmos, yo puedo reacomodar esta ecuación y me queda justamente como esta delta G, que es igual a delta G0 más RT logaritmo natural de esta razón entre presiones parciales elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Cuando estoy fuera del equilibrio, le llamo el cociente de presiones. Cuando estoy en el equilibrio, delta G es igual a 0. Esto que tengo aquí, pues es la constante de equilibrio de las presiones parciales, ¿sí? Y la clase pasada lo que hicimos fue, la última parte es, pues bueno, tratar de entender cómo depende esta constante de la temperatura, ¿sí? Y bueno, lo que hicimos fue, pues, hacer manipulaciones matemáticas y al final tenemos una ecuación diferencial en donde encuentro, pues, esta razón matemática, relación matemática, que me dice cómo varía el logaritmo natural de Kp con respecto a la temperatura. ¿Sí? En eso nos quedamos, en eso estamos en la clase pasada y en esta, ¿no? Aquí estamos. ¿Sí? Pues bueno, esa es la ecuación. La ecuación que tengo aquí, pues esta es la que yo puedo utilizar, ¿sí? Lo voy a llamar yo ecuación así, A mayúscula, ¿no? Para numerar a partir de ahora de esta manera. Entonces, bueno, como también, pues bueno, puede ser esta, ¿no? Tanto esta como esta, cualquiera de las dos. La ecuación de Gibbs-Helmholtz. La de abajo nada más, lo que hice fue, pues, incluir la diferencial de t, ¿sí? De 1 sobre t, para hacerlo un poquito más fácil de escribir y, pues, poderla representar en una gráfica, ¿sí? En donde tengo una línea recta cuya pendiente, pues, es justamente menos delta H0 sobre R, ¿sí? Pero bueno, ahorita la que me va a interesar, la que yo voy a manipular, es esta que está aquí arriba, ¿sí? Esta que está ahí arriba. Entonces tengo que voy a reescribirla aquí abajo.
Entonces es la derivada del logaritmo natural de Kp, ¿sí? Del logaritmo natural de Kp, ¿sale? Es con respecto a la temperatura, la traigo para acá, y es delta H0 sobre RT. Delta H0 sobre RT cuadrada, ¿sale? Entonces, esta ecuación es de la que voy a partir, ¿vale? Entonces, lo que tengo aquí, pues, es una ecuación diferencial que puedo yo separar y puedo integrar, y pues de eso se trata, ¿no? Lo que voy a hacer es separarla e integrarla. Acuérdense que estamos en el equilibrio, y de hecho estamos en el equilibrio porque pues propusimos que pues delta G era igual a 0 cuando estoy en el equilibrio, cuando ya no hay un cambio espontáneo, y por lo tanto, ¿sí?, yo puedo hablar de la ecuación de la cual yo puedo obtener delta G en términos de H y de S, como la siguiente: delta G0 es igual a delta H0 menos T delta S0. ¿Sí? Usualmente hablamos de la otra ecuación, hablando fuera del equilibrio, pues es lo mismo. Delta G es igual a delta H menos T delta S. ¿Sí? La que vamos a utilizar es esta que está aquí. Es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Sale? Pues muy bien. Vamos a obtener esta ecuación que es muy útil para... vamos a integrar esta ecuación, pues que es, al final el resultado es muy útil para poder calcular ya sea Kp's, ¿sí? Delta H's, ¿sí? Muy específicos. Dependen de las temperaturas a las cuales yo las esté evaluando, ¿sí? Entonces, yo veo esta ecuación diferencial y la separo. Esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden la separo y me queda la diferencial del logaritmo natural de Kp. Esto es igual a delta H0 sobre RT cuadrado diferencial de T. ¿Sí? Pues bueno, lo que voy a hacer es, ya separada, pues voy a procurar integrarla, ¿no? Está muy fácil. Esta integración es de las más sencillitas. Eso sí, voy a pensar en los límites de integración de una manera muy cuidadosa, porque justamente esos límites de integración, si yo soy ordenado, me van a permitir, cuando yo quiera encontrar, pues, por ejemplo, alguna temperatura, ¿sí?, o quiera encontrar alguna composición particular, alguna temperatura que yo estoy proponiendo, ¿sí?, pues yo voy a poder utilizar esta ecuación para ello. ¿Sí? Yo la voy a poder utilizar. Acuérdense que la Kp, ¿sí?, me regreso, la Kp es una razón de las presiones parciales, ¿sí? Entonces, si yo encuentro Kp's a diferentes temperaturas, estoy encontrando las composiciones de mi sistema a estas diferentes temperaturas, es decir, cómo ha reaccionado, ¿sí?, cómo ha cambiado esta razón de reactivos y productos a diferentes temperaturas, ¿sale? Entonces, pues ahora sí, ¿cuáles serían entonces mis criterios de los límites de integración inferiores y superiores? Pues bueno, hablemos de un Kp0, ¿sí?, que es pues un Kp, digamos, de una referencia que yo voy a manejar, de alguna manera puede ser estándar o puede ser una referencia arbitraria que yo esté poniendo, ¿sí? Y el límite superior que sea Kp. ¿Cuál va a ser el límite inferior en el lado derecho de la ecuación diferencial? Pues bueno, yo lo que tengo, evidentemente, es que estoy trabajando con la temperatura, estoy integrando la temperatura, ese es mi integrando, ¿no? Pues va a ser T0 a T. Y pues bueno, de manera inmediata yo puedo decir, pues bueno, simplemente saco delta H0 y R de la integral. Sí, nada más que tengo que hacer una consideración muy especial, ¿sí? Sí y solo si delta H0 es constante, fíjense, es constante en el intervalo de temperaturas,
y este intervalo de temperaturas es de T a T0, ¿no? Este intervalo de temperaturas. Entonces yo la puedo sacar de la integral, integrarla, sí, sin problema. Entonces voy a hacer esto, ya luego vamos a preguntarnos qué tal si esta delta H pues, es dependiente de la temperatura en ese intervalo de temperaturas. Usualmente, pues yo hablo de un intervalo de temperaturas relativamente pequeño para poder hacer esto, ¿no? Que es sacarla de la integral, ¿sale? Pues bueno, vamos a considerar esto y vamos a sacarla de la integral. Ok, entonces, pues de una vez voy a hacer la integración. En este caso, la integral de una diferencial, ya saben, ¿no? La integración y la diferenciación son operaciones, pues, contrarias, ¿sí? Entonces, pues bueno, la respuesta de esta integral es el logaritmo natural de Kp y va a estar evaluada en los límites de integración Kp0 y Kp. Del lado derecho, yo lo que tengo, pues es mi delta H, la considero como constante, R también, y lo que tengo que hacer aquí es integrar la temperatura, ¿sí? A la menos 2 o 1 sobre T cuadrada. ¿Sí? Esa es mi integración que tengo que hacer. ¿Vale? Pues bueno, muy sencillo. Aquí yo lo que hago pues, es hacer esta integración rápida, ¿sí? Entonces, pues esta integración rápida, acuérdense que es la formulita que quiero utilizar es pues esta x a la n diferencial de x, pues es x a la n más 1 sobre n más 1. Es lo que tengo que hacer para integrar, más una constante, pues, ¿no? Es la formulita que tengo que utilizar para hacer la integración, ¿sale? Entonces, pues bueno, así bien rapidito me sale esta integración, pues es menos delta H, ¿sale? Sobre R, ¿ok? Y esto, 1 sobre T, pero evaluado en los límites de integración de 0 a T, ¿sí? Y bueno, de aquí, en este caso, pues ya puedo yo escribir los límites de integración para, pues, ver la forma final de esta ecuación, ¿no? Entonces, logaritmo natural de Kp menos logaritmo natural de Kp0, ¿sí? Esto es igual a menos delta H0 sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T0. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta ecuación? La puedo yo dejar así, puedo pasar incluso el logaritmo natural de Kp sumando del otro lado, ¿sí? Una forma en donde ustedes la pueden encontrar es de la siguiente manera. Acuérdense que esta resta de logaritmos naturales la puedo establecer como el logaritmo natural de una razón, que es Kp entre Kp0, y esto es igual a delta H, fíjense, delta H positiva sobre R, y lo que hago es invertir el orden de la resta que está aquí, ¿sí? Entonces, si pongo 1 sobre T0 menos 1 sobre T, ¿sale? Me queda positivo el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas es pues posible, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta esta, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O también, yo lo que puedo hacer es, pues, pasar, en este caso, sumando logaritmo natural de Kp0. Entonces, logaritmo natural de Kp es igual a logaritmo natural de Kp0 menos delta H0 sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T0. Aquí, esta ecuación C. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahora sí, colegas, esta ecuación que tengo aquí, pues es una ecuación que me permite, ¿sí? Me permite, pues estrictamente hablando, calcular, ¿sí? Composiciones de las que ustedes quieran en temperaturas que ustedes hayan definido, ¿sí? Ustedes denme una temperatura
inicial, una temperatura final, denme el valor de delta H0, dame la composición a la temperatura que estás considerando como referencia, y yo te puedo dar la composición que tienes a esta temperatura que quieres evaluar, ¿sí? Entonces, esta ecuación es muy importante y es muy útil. Por ahí alguien utilizó esta ecuación para uno de los problemas del examen, y bueno, algunos pues no era necesario llegar hasta acá, pues era mucho más fácil, ¿sí? Pero, pues bueno, a partir de ahora sí tendremos por ahí que resolver algunos problemillas en donde yo voy a poder evaluar, pues, diferentes composiciones a diferentes temperaturas, evidentemente partiendo de, pues, una composición inicial o estándar, o como le quieren llamar, ¿no? Es bien importante, bien importante que definan bien quién es KP0, ¿sí? Quién es KP, quién es T y quién es T0. Puede pasar de que, pues, por las prisas, ¿sí? No etiqueten, no identifiquen bien quién es T y quién es T0, pues les va a dar mal el resultado, ¿sí? Si ustedes invierten esta resta aquí, pues les va a dar equivocada. ¿Sale? Entonces, bueno, es así como que importante, muy importante que lo hagan por ahí. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, yo tengo, además, que delta G0 es pues, delta H0 menos T delta S. Es lo que yo tengo aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer con esto es utilizar esta para escribir el logaritmo natural de KP de otra manera diferente. Y además, acuérdense que, ¿sí? De esta ecuación delta G es igual a delta G0 más RT, logaritmo natural de KP. Acuérdense que en el equilibrio, que es lo que estoy yo utilizando, en el equilibrio, pues, esto vale 0, ¿sí? Y me queda que delta G0 es igual a menos RT, logaritmo natural de KP, ¿sí? Lo cual, como yo estoy trabajando con logaritmos naturales de KP, puedo despejar KP de esta ecuación y me queda que el logaritmo natural de KP, ¿sí? Es igual, logaritmo natural de KP es igual a menos delta G0 partido por RT, ¿sí? Entonces, pues bueno, tengo esto aquí y este resultado lo voy a poner D y voy a ponerle aquí E. Las ecuaciones D y E que tengo aquí se pueden utilizar para escribir la ecuación C de la siguiente manera. Logaritmo natural de KP, ¿sí? Me queda como menos delta H0 sobre RT más delta S0 sobre R. ¿Sale, colegas? Así que, bueno, ahorita, un ratillo que tengan, les voy a pedir que hagan estos pasos, ¿sí? Estos pasos son así muy sencillitos, ¿sí? Que construyan la ecuación F a partir de las condiciones D y E y de la ecuación C, ¿sí? Es una cosa que me van a subir aquí al aula virtual, que les voy a dejar por ahí que la hagan, ¿sale? Y pues bueno, esas ecuaciones son muy importantes para eso. Ahora, el mundo, pues, no es luego como uno quisiera, ¿sí? Y sucede que no necesariamente delta H va a ser constante en ese intervalo de temperaturas, ¿sí? A veces en un intervalo muy pequeño o a veces en el intervalo que a mí me interesa evaluar en este caso, la composición de un sistema y cómo evoluciona la composición. Tengo que mi delta H no es necesariamente constante en ese intervalo de temperaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, evidentemente no puedo hacer esta integración así, como la hice, de aquí para acá, perdón, así valiente. Tengo entonces que encontrar una expresión de delta H que me permita pues, considerar
la dependencia en la temperatura de esta delta H, ¿sí? Entonces, pues bueno, acuérdense que en esta chamba que se llama ciencia, pues pocas son las cosas que podemos hacer, ¿sí? Si no sabemos, si no entendemos cómo algo funciona, pues intentamos ajustarle al oscilador armónico, ¿sí? Si no jala, que no sea un oscilador armónico, sino un oscilador anarmónico. Si no funciona, ¿qué hacemos? Pues la expandimos en series, ¿no? Están las series de Fourier, que son de funciones senos y cosenos. Están las series de Taylor, que son las favoritas, que son las que vamos justamente a utilizar para expandir delta H como función de la temperatura. ¿Sí? Si algo no funciona, ¿cómo lo describo? Pues expándelo en series, ¿no? Entonces, pues bueno, mi delta H, ¿sí? 0, la voy a expandir como, pues en funciones de series de Taylor, ¿sí? Entonces, pues bueno, tengo que es delta H00 más, le pongo aquí el primer coeficiente que multiplica la temperatura, más el segundo coeficiente que multiplica la temperatura al cuadrado, más el tercer coeficiente que multiplica la temperatura al cubo, etcétera, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer aquí es, pues, de una manera muy simplificada, incluimos los coeficientes, ¿sí? Acuérdense que una función, si yo la desconozco, una función, y yo quiero, pues, encontrar una ecuación que me describe esta función, ¿sí? Yo lo que hago es la expando en series de Taylor, ¿sí? Si yo tengo una función, digamos así, ¿sale? Y yo tengo aquí, por ejemplo, pongo aquí mi origen de mi función, esta es f de x y esto es x, lo que yo hago es usar las series de Taylor, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pues bueno, vamos a poner aquí está el 0, aquí está el 0, ¿no? Es el 0, ¿vale? Este es el 0. Entonces, me gusta mucho, siempre que toco el tema de expansión en series, recordarles, yo sé que ya lo saben, pero es muy útil esto, ¿no? Es matar literalmente moscas a cañonazos, ¿sale? Yo quiero averiguar cómo es una función, lo que hago, pues, es, pues, intentar aproximarla con esta serie de Taylor, que en principio debería ser, pues, infinita, ¿no? El primer término es, pues, la función, ¿cuánto vale la función cuando x vale 0? ¿Sí? Pues es esta, ¿no? Aquí. ¿Sí? Ahí está. Y el segundo término que se evalúa tiene un coeficiente muy, muy particular, es la primera derivada de f evaluada en 0 con respecto a x, ¿sí? Y esto multiplicado por x. El segundo término es un medio de la segunda derivada de la función con respecto al término igual evaluado en 0 por x cuadrada. Y el tercer término es, ¿no? Así, etcétera. Y todos los términos que están aquí, pues es 1 sobre n factorial, la enésima derivada de f con respecto a la variable evaluada en 0 por x a la n. Entonces, aquí lo que tengo, pues, es un polinomio, ¿sí? De grado n, ¿sí? Ustedes pueden truncar la serie a un punto determinado, ¿sí? Porque evidentemente no quieren trabajar con series infinitas. Pero esto, ¿cómo aproxima el comportamiento de mi función? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando ustedes incluyen nada más el término 1, el primer término, pues ya tienen un puntito, ¿no? Es el puntito que está en rojo, ¿sí? Si ustedes le incluyen el segundo término, que es la derivada de f, pues van a tener aquí una ecuación, ¿sí? De una recta con pendiente de f en dx, ¿no? En este caso la pendiente pues va a ser negativa y van a tener pues una recta tangente al punto ¿sí? Entonces dicen, pues no se parece nada a la función. No, no se parece nada, pero ya
están caracterizando un punto y al menos la pendiente que está alrededor de del origen. De manera local, están describiendo muy bien, ¿no? Si ustedes se van, ¿sí?, al tercer término, el término cuadrático, pues ahí tienen ustedes que es una cuadrática. Una cuadrática, pues ya se parece mucho al mínimo que está cerca de esta función, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es el siguiente término, lo que van a hacer, pues es lo van a describir más o menos algo como así, ¿sí? Y ya se va acercando cada vez mucho más, ¿no? Y si ustedes incluyen términos superiores, pues poco a poco van a ir describiendo, ¿sí?, la función hasta que a un término enésimo pues les ajuste y les quede muy bien, ¿sí? Entonces, por eso les digo que estos términos que están aquí, ¿sí?, esos coeficientes, A', B', C', pues son las expresiones de las derivadas de H0 con respecto a la temperatura, multiplicadas por estos coeficientes que son un medio, un tercio, etcétera, dependiendo del término en donde yo vaya en la expansión en series de Taylor, ¿no? Entonces, pues bueno, estas series ya las conocen y las conocen muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago yo si quiero hacer una integración, ¿sí?, de la ecuación que tengo, que estoy resolviendo cuando tengo una expansión? Pues es muy fácil, ¿no? Nada más me voy a traer la ecuación diferencial. Recordemos la ecuación diferencial, ¿sí? Ahí está. Entonces me la traigo para aquí y vamos a ponerle una expresión de una delta H dependiente de la temperatura, ¿sí? Esto es igual a delta H 0 sobre RT cuadrada, ¿sí? Y bueno, ahora lo que hay que hacer es la separamos y tengo aquí que delta H0 sobre RT cuadrada por diferencial de T, y antes de hacer la integración, yo lo que voy a hacer, ¿sí?, antes de integrar es, pues, ponerle la expansión en series de Taylor de delta H, ¿sí? Entonces, pues, bueno, nada más hacemos eso, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner esta expansión al término que ustedes quisieran, ¿no? En este caso, pues, pongámoslo hasta de grado 3, ¿no? Hasta el término cúbico, ¿sí? Entonces, pues bueno, tengo que aquí logaritmo natural de Kp, que ya está integrado, es igual a logaritmo natural de Kp 0, ¿sí? Más, ahora sí, la integral, y voy a poner aquí la expansión, que es delta H00, ¿sí? Más A, que ya le llamo prima por T. Usualmente se le ponen las primas porque estamos hablando de coeficientes que son derivadas y que luego tienen una interpretación física interesante, que luego seguramente, si hay tiempo, la veremos, ¿no? B' por T cuadrada más C' por T cúbica, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, bueno, perdón, voy a poner aquí 1 sobre R, sale, y todo esto sobre T cuadrada, ¿sí? Pues bueno, ya se puso un poquito más, más feo el rock and roll, pero no pasa nada, realmente son, pues, un montón de términos, ¿no? Entonces, el logaritmo natural de Kp es igual al logaritmo natural de Kp 0 más un medio, aquí tengo la integral de delta H 00 sobre T cuadrada diferencial de T, ¿vale? Más, bueno, si quieren sacamos el 1 medio, así para que no escriba yo demasiado. Vale, lo sacamos, ¿no? Un medio, uno en R, perdón, un R. Lo sacamos así. Esta va a ser, esta integral está muy, muy sencilla porque es la integral que yo ya saqué hace ratito, ¿sí? Es muy simple,
¿sale? Más, ahora la otra integral que tengo aquí, pues es nada más que a' por t sobre t cuadrada, ¿sí? Diferencial de t más integral es b' por t cuadrada entre t cuadrada, ¿sí? Diferencial de t, etcétera, ¿sí? ¿Sale? Entonces, pues bueno, nada más hay que resolver las integrales particulares en cada caso, las cuales las primeritas pues, son muy sencillas, las otras también, ¿no? Hay una por ahí que es particularmente diferente, ¿no? Vamos para allá. Sí, entonces aquí me queda, el primer término es el que yo ya resolví, pues es menos delta H0, 0, porque es el primer término de la serie, sobre R, 1 sobre T menos 1 sobre T, 0. ¿Sale? El segundo término es bien relevante porque en el segundo término se me va aquí este cuadrado, ¿sí? Y me queda la integral de 1 sobre t diferencial de t, que es el conocidísimo logaritmo natural, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, nada más el segundo término, pues quedaría a' sobre r, logaritmo natural de una vez evalúo límite inferior y límite superior, ya está aquí evaluado, ¿sí? Y así me sigo, ¿no? El siguiente término, b' sobre r, el siguiente término pues está bien facilito, porque se me va pues el cuadrado, ¿no? Y me queda nada más t menos t0, ya evaluando los límites superiores e inferiores, ¿no? Y pues ya el siguiente término está muy sencillo, ¿sí? Aquí me queda 2r, t cuadrada menos t0 al cuadrado, etc. Entonces, en un mundo que no es perfecto, pues bueno, tengo yo que hacer este tipo de evaluaciones y de integrales, ¿no? Entonces, bueno, se les puede dar, por ejemplo, una expansión muy particular para un caso especial de un sistema, ¿sí? Con respecto a delta H como función de la temperatura. Y en ese sistema, estos coeficientes pues, son conocidos, ¿sí? Se les dice, pues A' vale tanto, B' vale tanto, C' vale tanto. Y también estos coeficientes tienen interpretaciones físicas, ¿sí? El coeficiente que va en t cuadrada, pues puede tener una interpretación física muy particular y muy especial. Y después, bueno, podemos hablar de estas interpretaciones físicas particulares, ¿no? Entonces, bueno, colegas, esto es con respecto a la dependencia de esta constante de equilibrio de la temperatura. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la ecuación? ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar un montón? ¿Sí? Pues la C. ¿Sí? La C o la B. Estas dos, bien importante que las tengan ahí. ¿Sí? Que las tengan ahí súper remarcadillas. ¿Sí? Porque yo puedo darles, por ejemplo, dos composiciones, ¿sí? A dos diferentes temperaturas, y les puedo pedir, calcúlame delta H, ¿sí? Con esta ecuación que hacen, pues despejan delta H, ¿sí? Construyen las constantes de presiones, sacan la razón, le sacan el logaritmo, ¿sí? Y pues sustituyen los valores de la temperatura y me dan la delta H0. ¿Sí? O yo les voy a decir, tengo estas dos composiciones y esta delta H0, ¿sí? Dime a qué temperatura estoy midiendo. Entonces despejan una de las temperaturas, etcétera, ¿no? Hay un montón de juego que ustedes pueden hacer. O les puedo dar delta H, ¿sí? Que es constante con respecto al interior de temperaturas, dos temperaturas diferentes. Les puedo dar una composición en particular y les puedo pedir que me evalúen la composición de este sistema a otra temperatura, ¿sí? Entonces, a veces el resultado es, pues sí, dame el logaritmo natural de Kp, ¿sí? Pero el logaritmo natural de Kp, pues es el logaritmo natural de esa razón entre productos sobre reactivos, ¿no? Entonces, ustedes pueden en principio evaluar directamente la composición
en el sentido en que yo les puedo pedir, ¿cuál es la presión parcial, ¿sí?, de este gas? Es decir, ¿cuál es la fracción molar incluso de este gas en particular? Este gas que yo quiero saber exactamente en qué concentración está, ¿sí? Hasta allá pueden llegar manipulando esas ecuaciones y pues incluyendo lo que ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, una presión parcial de un gas, ¿sí?, es igual a la fracción molar de este gas por la presión total, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, acuérdense que Kp, pues es presión parcial de C a la gamma, presión parcial de D a la delta sobre presión parcial de A a la alfa, presión parcial de B a la beta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan el logaritmo natural de Kp, pueden evaluar Kp, ¿sí? Y con algún dato que se les da, por ejemplo, de la presión total, ¿sí? Ustedes pueden evaluar las fracciones molares y decirme, este gas está en tal fracción molar con respecto a la mezcla de gases, ¿sí? ¿Sale, colegas? Pues bueno, eso es con respecto a nuestra mitad Kp. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No de mi parte. Bueno, Todo bien, profe. Por el momento no, maestro. muy bien. Entonces, bueno, déjenme pararles de grabar.